Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos nerviosos. Bendito el nombre del Señor. Para iniciar, quiero que nos pongamos de pie y vayamos al libro de los Salmos en su capítulo 51. Salmo 51 del 1 en adelante. Cuando lo tengan me responden con un amén. Salmo 51. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a orar. Padre y Dios eterno que estás en gloria, en esta hora, Dios bendito, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, Señor Dios bendito, pidiéndote, Padre, me perdones por mis faltas, Dios bendito. Señor, pidiéndote misericordia, Dios eterno, que seas tú, Dios bendito, poniendo palabras en mi boca, Dios eterno, por tu grande amor y tu misericordia, Señor Dios eterno. Habla cada vida, cada corazón, Señor Dios eterno. Bendito Dios, así como me has hablado a mí, Dios bendito. Padre, te pido por los que verán esta transmisión, Dios bendito, y los que la verán en el futuro también, Dios de gloria. Todo lo que hacemos, Dios bendito, es para gloria y honra de tu nombre, Dios bendito. Aquí tú eres el grande, Señor Dios bendito. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor Dios bendito. Dame palabras que yo pueda hablar conforme a tu verdad, Señor Dios bendito. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos conocemos por qué fue escrito este salmo? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Dice que este salmo fue escrito después que David pecó con Betsabé. Y conocemos la historia donde David no fue a la guerra y estando en el palacio dice que vio a aquella mujer que se estaba bañando, la codició y dejó que el pecado creciera en su corazón. Aparte del pecado de codicia, él dice agravó aún más su situación cuando después de ver que la consecuencia de su pecado resultó un embarazo, mandó a matar a aquel hombre que era temeroso de Dios. El tema de esta predicación
se llama pecado oculto. Bendito Dios. Dice, ¿cómo puedo ser libre del pecado? ¿Cómo puedo ser libre si he fallado, si he pecado contra Dios y no sé cómo restaurarme? ¿Qué hago si me arrepiento y vuelvo a caer en el mismo pecado? ¿Cómo puedo salir de esto? Muchos conocemos personas que dicen, o tal vez nosotros hemos dicho, Señor, yo lucho contra esto, te pido perdón, me arrepiento y te digo que no volveré a caer y vuelvo a caer. Señor, y así paso. Y llega un momento en el que el enemigo, a causa de nuestro pecado, el enemigo viene y nos dice, ya no, ya Dios se cansó de perdonarte, ya no sigas, mucho le fallas a Dios, ¿para qué vas a seguir si mira quién sos? Un compañero se acercaba hace como 2-3 años atrás y me decía algo similar. Mira, me decía, yo lucho y ya no sé si Dios me perdona, me dice. Y le digo, claro que el Señor te perdona toda vez tu lucha sea genuina y tengas el dolor por el pecado. Alguien podrá decir, ay hermano, ¿qué está diciendo? ¿Está usted diciendo siga pecando? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay situaciones que llevan a que le fallemos de esta manera al Señor. Para eso quiero que vayamos a Mateo 18. Mateo 18. Creo que es el 4. Es el 8, perdón. Mateo 18:8. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Aquí podemos ver que el Señor conoce esta situación, porque dice, si tu mano te es ocasión de caer, es algo con lo que se está luchando, y de ver que siempre se cae en el mismo pecado, el Señor da una solución bastante dura, que dice, no es literal, ¿verdad? Pero dice, córtalo y échalo de ti. Entonces, podemos ver conforme la palabra del Señor que podemos caer en una situación en la cual estamos luchando y luchando y luchando. Y es ahí donde el enemigo aprovecha a decirnos, ya no, ya pecaste demasiado, ya Dios se cansó de ti. ¿Para qué? Siempre caes en lo mismo. Ahora, como veíamos, este salmo se escribió en una situación un poco similar, donde el rey David tomó a aquella mujer, después de haberla tomado, quedó embarazada, y como dijimos al principio, al ver esto, él intentó esconder ese pecado, haciendo traer a aquel soldado temeroso de Dios, para que todo pareciera como que no había pasado nada, y él limpiarse las manos. Pero como de Dios no nos podemos esconder, Dios mira todo. Entonces, al ver que no pudo esconder de quién era el papá de ese niño, entonces mandó a matar a aquel hombre para poderse quedar con aquella mujer, dándole más gravedad a lo que él había hecho. Dice, la palabra de Dios enseña que David pecó terriblemente, trayendo consecuencias devastadoras
a su vida. David no fue donde tenía que ir y vio a aquella mujer bañándose y codició. Permitió que el pecado creciera en su corazón y trajo a aquella mujer para dormir con ella. Sin embargo, de Dios nadie se puede esconder. Y Dios mandó al profeta Natán, que confrontó a David. Y David dijo: en verdad he pecado contra Dios. Hay algo aquí en lo que nos vamos a detener un momento, y es que todos conocemos personas que cuando se les llama la atención o se les dice algo, lo primero que hacen no es reconocer, sino que lo miran mal a uno. En cambio, David dijo: en verdad he pecado contra Dios. Reconoció su pecado. Por eso dice que David era conforme al corazón de Jehová, porque él reconocía su pecado. Pero nosotros muchas veces no lo queremos reconocer. Tampoco debemos caer en el error de decir o de ver a alguien y decirle: no, ya estás para el infierno, ya no más. Porque tampoco, Dios es un Dios de misericordia. O decir, o acabarlo de un solo, de ver que está haciendo algo. Debemos también nosotros cuidar la manera de cómo vamos a exhortar o de confrontar a aquella persona, hacerlo con sabiduría, no terminando de condenarlo, porque el único que puede condenar es Dios. Entonces vamos a ir a Gálatas 6:1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Oiga bien, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces no podemos llegar y decir: uy, hermano, uy, hermana, tan santito que se miraba y las que se escondía. No estamos haciéndolo con un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué dice considerándonos a nosotros mismos? Porque si nosotros actuamos de esta manera, nosotros no estamos exentos de caer en tentación. ¿Cómo nos sentiríamos si nosotros vemos a una persona y lo terminamos con nuestras palabras y después nosotros caemos en lo mismo? Aquella persona, si no tiene al Señor en su corazón, se va a vengar al doble. Nos va a meter al infierno, nos va a sacar y nos va a volver a meter. Vemos, en cambio, dice, es allí donde David, cuando a David se le confronta, David no dijo: no, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que se me da la gana. No, dice, en cambio, es allí donde David comienza a llorar y se aflige en su corazón, porque se da cuenta que había ofendido a Dios. Y allí, en ese dolor, en el arrepentimiento de su corazón, le escribe a Dios este salmo. Vamos a ver 3 aspectos importantes que David describe en este salmo. El primer punto es: David enumera las consecuencias del pecado. Fíjate que estaba curioseando yo ahí en mi WhatsApp, le voy a decir, en la opción que le da, la nueva opción que está ahí de la inteligencia artificial, y le pongo yo, porque puse a ver, generar imágenes y todo eso, y dije: voy a probar con esto. Y le hice la pregunta a esta inteligencia artificial. Le puse: ¿cómo el diablo tienta a las personas? Le puse. Y me dio 7 descripciones, pero solo puse 4 aquí. Empezó con esto, y si usted no me cree, lo puede hacer en su teléfono, pero después, cuando termine el culto.
Mire lo que me dijo. Mire, yo le escribí, ¿cómo el diablo tienta a las personas? Y dice, la idea de cómo el diablo tienta a las personas varía según las creencias religiosas y culturales. En general, se considera que el diablo utiliza varios métodos para influir en las personas y alejarlas del bien y la virtud. A continuación, se presentan algunos de los métodos más comunes asociados con la tentación diabólica. Esa es una inteligencia artificial respondiendo. La primera dice, deseos y pasiones. Dice, el diablo puede explotar los deseos y pasiones humanas como la codicia, la lujuria, la ira o la ambición para llevar a las personas a actuar de manera negativa. 2. Dudas y temores. El diablo puede sembrar dudas y temores para hacer que las personas pierdan la fe o la confianza en sí mismas. 3. Apariencias y tentaciones sensoriales. El diablo puede presentar tentaciones visuales, auditivas o táctiles para atraer a las personas hacia comportamientos indebidos. Y una que me llamó bastante la atención es la cuarta, dice, engaño y mentira. El diablo puede presentar ideas o situaciones de manera engañosa, haciéndonos parecer atractivas o beneficiosas cuando en realidad son perjudiciales. Entonces, me llamó, como le decía, bastante la atención que una inteligencia artificial me respondiera esto. Ya de último me decía que esto era meramente sacado de bases religiosas, pero en sí el comportamiento de cada quien dependía de los humanos y que el diablo no existía, me dijo de último, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que sí existe. Entonces dice, haciéndonos parecer atractivas o beneficiosas cuando en realidad son perjudiciales. Uno de los métodos que usa el enemigo es que nosotros creemos que tenemos el control de aquella situación, o decimos es una pequeña cosita, o no creo que pase nada malo. Nosotros no tenemos el control de las consecuencias del pecado, y lo hemos escuchado, siempre lo escuchamos decir que un pecado lleva a otro, y este fue el caso de David. Entonces, las consecuencias, la primera consecuencia que enumera David aquí es sentirse sucio por dentro. Y para eso quiero que veamos el versículo 2 del capítulo 51 de Salmos. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué él dijo lávame y límpiame? Porque él se sentía sucio. El pecado, aunque no lo podemos ver con los ojos físicos, pero en la vida espiritual mancha nuestras vestiduras. Entonces, lo primero es que nos hace sentirnos sucios. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La primera consecuencia es sentirse sucio. Segunda consecuencia es una conciencia dañada. Y para eso veamos el versículo 3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El reconocer sus rebeliones y decir que su pecado estaba delante de él siempre era porque su conciencia lo acusaba. Y el enemigo también aprovecha a lo que les comentaba en el principio de decir, ¿para qué? Siempre caes en lo mismo, ya no vayas a la iglesia, es de por gusto que estás luchando. Él hacía alusión a que su pecado era como un clavo que estaba allí
marcado en su conciencia que lo acusaba, porque además de la conciencia, nuevamente vemos, el enemigo ataca nuestra mente cuando le hemos fallado a Dios. Para eso vayamos a Efesios 6:16. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando le fallamos al Señor, si de verdad le estamos sirviendo al Señor, vamos a sentir dolor por ese pecado. Pero si solo venimos por rutina o porque me agrada estar, me distraigo en la reunión y pecamos y no sentimos nada, entonces es de preocuparse. Es de preocuparse, porque vimos que David sintió dolor por su pecado, lloró y se arrepintió. La tercera consecuencia que trae es tristeza en el corazón. Cuando dijo en el versículo 8, yo creo que ahí están en el Salmo, ¿verdad? En el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y luego en el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. David expresaba que el pecado había producido una tristeza tan grande que hasta en los huesos sentía ese dolor. Entonces produce tristeza. Pero cuando de verdad sentimos el dolor, pero cuando pecamos y nos da igual, ¿qué podemos pensar ahí? ¿Será que nuestra lucha es genuina? Si sentimos dolor, es porque Dios está trabajando en nosotros y Dios está teniendo misericordia de nosotros. La cuarta consecuencia es: no hay alabanza. Para eso vamos al versículo 15. Dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El motivo era porque el pecado había cerrado su boca. Y cada uno hemos experimentado esto, porque vamos a ver, que levante la mano el que no le ha fallado al Señor. Ahora, que levante la mano el que le ha fallado al Señor. Todos le hemos fallado. Pero cuando le fallamos, como dice el Salmo, abre mi boca y publicará mi boca tu alabanza. Cuando le fallamos, venimos que no podemos levantar la mano, no queremos ni cantar. ¿Por qué? Porque el pecado nos seca por dentro, la conciencia nos acusa. Sabemos que cuando le hemos fallado al Señor es tan difícil levantar las manos. Aunque queramos hacerlo, nuestra conciencia nos acusa, y el enemigo aún más. La quinta consecuencia es la inseguridad. Vayamos al versículo 18. Dice, vamos a iniciar del principio. Dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ahora, ¿por qué David dice edifica los muros de Jerusalén? Dice, lo que David estaba diciendo es que la santidad crea un muro de protección para que el diablo no aceche, ya que el pecado derriba esos muros de protección.
Cuando el hombre peca, hay inseguridad, hay temor, se esconde. Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que dijo Adán? Vamos a ir a Génesis 3:10. Dice, y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo, inseguridad. Dice, el aspecto de todo esto fue que David reconoció que el negocio con el pecado siempre sale mal, siempre termina mal. Y dice, si estamos en esta situación, debemos reconocer y odiar el pecado, ya que si no lo hacemos, no podremos salir de estas ataduras. Porque hay personas que dicen, peco y el Señor me perdona. O otros cometen peores cosas que yo y ahí están sirviendo en la iglesia. No debemos minimizar el pecado, porque sea pequeño o grande, el pecado siempre trae consecuencias. Estos fueron cinco consecuencias que trae el pecado del punto número 1. Punto número 2 es la confesión del pecado. El primer paso es reconocer el pecado. Siempre estamos ahí en el Salmo 51. Vamos al versículo 3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y lo llamó por su nombre. En el versículo 2, que ya lo hemos leído, dice, lávame más y más de mi maldad. Él reconoció que su pecado era maldad, llamó maldad a su pecado. Y luego en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado, y nuevamente, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, si nosotros decimos, es un pecadito, no es tan grave, son cositas, Dios me perdona, debemos reconocer nuestro pecado y llamarlo por lo que es, no decir un pecadito. David estaba reconociendo su pecado tal cual era. Las personas que están en pecado, lo primero que tienen que hacer es aborrecer el pecado. Pero si están a gusto en su pecado, no podrán salir de esas ataduras. Dice, como decíamos, otros hacen cosas peores, pero Dios me perdona. Si piensas de esta manera, es porque estás cómodo con tu pecado. Yo sé que todos, si de verdad queremos agradar a Dios, nos sentimos mal cuando pecamos. Dice, David sintió dolor por su pecado, y si tú pecas y no sientes dolor, es probable que no te hayas convertido. Sigue y dice, David reconoció y confesó su pecado delante de Dios. Si fallamos, debemos venir ante Dios y decir, Señor, te he fallado. Mi pecado se llama así y así. Te he fallado, te he deshonrado. Nunca le restemos importancia a nuestros pecados.
como les decía anteriormente, diciendo, es un pecadito. Si fallamos, vengamos ante Dios tal cual somos y confesemos nuestro pecado. Caíste una vez y otra vez y otra vez. Ya lo vimos, lo que es la ocasión de caer. No vaya a creer que le estoy diciendo siga pecando. Dice, pero si sientes dolor de tu pecado y te arrepientes, Dios te perdona. Vamos a Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso no significa, como les decía, que porque Dios nos perdona vamos a estar pecando y pecando y pecando. No, eso tampoco es así. Porque ya lo estamos haciendo deliberadamente. Vamos a ir a Hebreos 4:15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos perdona toda vez nos arrepintamos de corazón y nuestra lucha sea genuina contra el pecado, que ya no queremos seguir en eso. Conozco un dicho que dice, no sé si estará bien, pero me gustó a mí. Dice, no te alejes de Dios porque has pecado, sino acércate más y más a Dios hasta que hayas logrado vencer el pecado. Bendito el nombre del Señor. El primero era reconocer el pecado. El 2 es reconocer nuestra naturaleza caída. Y para eso vamos al versículo 5, ahí siempre del mismo salmo. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Reconocer que todos estamos propensos al pecado. Reconocer que por nosotros mismos no podemos salir, ya que en nosotros no está el poder para salir del pecado. Para eso vamos a Primera de Corintios 10:12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso, como les decía al principio, no podemos caer y decir, uy, el hermano, ay no, uy, y miren ese hermanito cómo se miraba y lo que se escondía, porque aquí nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y el que leímos anteriormente dice, considerándonos a nosotros mismos, porque en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre, dice. Reconocer que tenemos esa naturaleza caída y que podemos caer nosotros. También vamos a Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces aquí se confirma de que nosotros no tenemos el poder para dejar el pecado, sino únicamente mediante el Espíritu Santo de Dios.
el tercer punto para salir de ese pecado es reconocer la santidad de Dios. Vamos al versículo 4. Dice, David reconoció la santidad de Dios ante su gran pecado. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él llama a Dios justo y puro, y dijo también, Señor, tú amas la verdad y la justicia, diciendo, Señor, yo no soy capaz de llegar a tu santidad, de ser santo como el Señor es. El punto 3 es arrepentirse verdaderamente para ser libre y restaurado. 1 dice, el arrepentimiento no es solo reconocer que el pecado tiene consecuencias, que el pecado es un mal negocio o que produce tristeza, sino que estar dispuestos a cambiar de vida para siempre. Ese es el verdadero arrepentimiento. El punto 2 es pedir su piedad y su misericordia. David le pidió a Dios algo que él nunca niega, dice, su piedad y su misericordia. En el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David estaba pidiendo algo que él no merecía, y era la misericordia de Dios, diciendo, Señor, no envíes a mí lo que yo merezco, sino que envía lo que no merezco. Porque sabía que Dios es un Dios de misericordia. Él sabía que Dios le enviaría el perdón que no merecía. Por eso también dijo en el versículo 9, vayamos al versículo 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Para ser restaurados ante Dios debemos de humillarnos. Y para eso vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debemos de humillarnos ante Dios, reconocer lo que hemos hecho. Dice, si has pecado, entra ante la presencia de Dios con toda humildad y sinceridad y di, Señor, ten misericordia de mis pecados. Vamos a Hebreos 4:16. Creo que ya lo vimos anteriormente. Dice, el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí el Señor nos está diciendo que Él tiene misericordia de nosotros, que si le hemos fallado, vayamos confiadamente, que Dios no nos va a decir, ¿qué hiciste? Te voy a mandar al infierno. No, dice que nos acerquemos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Encontrar la ayuda que no encontramos
tal vez en el hermano que nos va a mandar al infierno. El tercer punto es pedirle a Dios ser lavado. Al principio vimos que David se sentía sucio de su pecado. Por eso dijo: lávame más y más de mi maldad. Y vamos al versículo 7. En el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces debemos de pedirle al Señor que nos lave. Pero hay algo aquí que dice: lávame, perdón, dice, ya me perdí. El 7 es, ¿verdad? Purifícame con hisopo. El hisopo era una clase como de un manojo de hierbas, o creo yo que era. Y ese mismo hisopo que se usó cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando untó las puertas de sangre para que la muerte no llegara a cada uno. Y ese hisopo para nosotros representa la sangre de Cristo, que es rociada sobre nosotros, no solo no para cubrir el pecado, sino para quitarlo. Vamos a Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces ese hisopo ahora es la sangre de Cristo, que no lo cubre sino que lo quita. Nuevamente vemos la misericordia del Señor, que como les decía, el Señor no nos va a decir qué hiciste, si venimos verdaderamente arrepentidos y queremos cambiar. El cuarto aspecto que debemos de pedirle en el arrepentimiento es un corazón recto y limpio. Para eso veamos el versículo 10, donde David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pedirle a Dios un corazón de carne transformado y que el Espíritu Santo venga a vivir en nuestros corazones y produzca la santidad que antes no podíamos producir nosotros, porque ya vimos que nosotros no tenemos el poder para apartarnos del pecado, sino es mediante el Espíritu Santo de Dios. Lo quinto que David pidió fue no quitar el Espíritu Santo. David sabía cuál era la prioridad, que sin el Espíritu Santo se acaba todo. Por eso dijo en el verso 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice, cuando uno peca se expone a muchas cosas, que el pecado se manifieste y ser burlado, al ataque del enemigo y a muchas consecuencias. Pero la más terrible es que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. Por eso dice, David era un hombre conforme al corazón de Jehová, porque se arrepentía de corazón y no
Cuando el profeta Natán llegó, no dijo: yo soy el rey, yo puedo hacer lo que se me da la gana. No, él se humilló, reconoció que había hecho lo malo. Dice: por eso David era un hombre conforme al corazón de Jehová, porque se arrepentía de corazón, pero sobre todo amaba la presencia de Dios más que nada. Vamos a ir a Santiago 4:5. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? David sabía esto. Por eso él dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice: ¿cómo vamos a darle rienda suelta al pecado? Debemos cuidar esa gloria y esa presencia. Y el sexto y último que David pidió fue que el Señor abriera sus labios. Para eso vamos al versículo 15, donde David le dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No podemos alabar a Dios cuando no fluye de dentro de nosotros un manantial de agua limpia. Pero cuando el Señor limpia nuestro corazón, podemos sentirnos limpios y poder rendir nuestra alabanza al Señor. Cuando vivimos en santidad, venimos confiadamente y nos sentimos libres de levantar nuestras manos y cantarle al Señor. Entonces vimos las consecuencias que no encuentro la hoja. Bendito el nombre del Señor. No se deje encontrar. No se dejó encontrar. Entonces dice, conclusión: si pecaste, Cristo te restaura. Él nos dio la solución. Arrepintámonos y hagamos esta oración de David para ser restaurados y permanecer cerca de Cristo. Porque si nos alejamos, la palabra de Dios dice que separados de Él, nada podemos hacer. Bendito el nombre del Señor. Hasta aquí ha llegado mi mensaje. Toda la gloria y honra sean para el Señor. Y así dejo con nosotros a nuestro pastor.